Mi esposa no podía tener hijos, así que adoptamos una hija del sistema de acogida. Lo que no sabía era que se convertiría en una pesadilla viviente. En su cumpleaños número 18, salió corriendo de mi habitación gritando que la había agredido. Mi esposa la apoyó, corroborando toda la historia. Me quedé sin palabras, completamente indefenso. Terminé pagando una gran indemnización. Mi esposa se divorció de mí y lo perdí todo. Mi trabajo como profesor fue suspendido. Fui humillado públicamente. Un paria en mi propia comunidad. Finalmente, destrozado por la depresión, salté desde un edificio alto. Solo después de mi muerte se reveló la horrible verdad. Entonces abrí los ojos y estaba de vuelta en el día de su cumpleaños número 18. Papá, es mi cumpleaños 18. ¿Qué me compraste? Se quejó Ashley. Tirando de mi brazo, me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había renacido. Miré a este lobo con piel de oveja, un escalofrío recorriendo mi columna. Ashley, te compré un hermoso vestido. Ve a probártelo para que tu papá pueda verte, dijo Sarah, mi esposa, emergiendo del dormitorio con una caja de regalo, sus ojos llenos de adoración por Ashley. Ashley agarró la caja emocionada y corrió a cambiarse. Fue en este día, con ese mismo vestido, que ella salió corriendo de mi estudio convenientemente hacia un grupo de familiares, amigos y colegas que estaban allí para su fiesta. «John, monstruo, abusaste de tu propia hija», gritaron. Llamaron a la policía. Fui arrestado, completamente desconcertado, y Sarah, mi esposa durante 20 años, se quedó allí y me acusó. Ashley acababa de cumplir 18. El ángulo de la hija adoptiva lo hacía parecer aún peor. Me pintaron como un depredador social, un monstruo. La universidad me suspendió. Los estudiantes que antes me admiraban me escupieron en la cara. Ashley exigió $1000 USD bajo una inmensa presión pública. Pagué con la herencia de mis padres. Sarah se divorció de mí, llevándose todo lo que me quedaba. Luego vino la depresión, el salto, el final después de mi muerte. Las vi a Sarah y Ashley del brazo con un hombre extraño en la escena de mi suicidio. «Papá, ¿cómo me veo?». La dulce voz de Ashley me sacó de mi ensimismamiento. Al mirarla, noté un asombroso parecido con Sarah, casi como una versión más joven. Adoptamos a Ashley cuando tenía 2 años. Después de eso, Sarah volcó toda su energía en ella. Incluso le dio su apellido. Aún así, nunca sospeché que podrían ser madre e hija. Me aparté de Ashley, incómodo. «Es hermoso», murmuré. «Voy a la tienda a comprar víveres. Tendremos muchos invitados esta noche». Me puse de pie y salí. «Espera, John», me llamó Sarah. Me detuve, girándome para enfrentarlas. «No olvides el pastel de cereza favorito de Ashley», dijo radiante. «No lo haré», respondí. «Tampoco olvidaría lo que me hicieron. Esta segunda oportunidad no se desperdiciaría. Pagarían». Regresé de la tienda. Sarah y Ashley habían salido a hacerse la manicura. Corrí a mi estudio e instalé las cámaras ocultas que acababa de comprar. Probé la conexión a la red con mi teléfono. Todo funcionaba perfectamente. Salí del estudio y empecé a cocinar. La fiesta de Ashley incluía familia, amigos, colegas, incluso algunos profesores de la universidad. Estaba casi terminando de cocinar cuando Sarah y Ashley regresaron, rebosantes de emoción, mostrando sus uñas y maquillaje. Luego, Ashley me jaló hacia el sofá. «Papá, has estado trabajando tanto. Déjame darte un masaje». Comenzó a amasar mis hombros. Sarah me trajo un vaso de té helado. «Cariño, toma un poco de té». Para cualquier persona externa, éramos la familia perfecta. Miré el té y lo aparté. «Acabo de tomar agua, no tengo sed ahora». Sarah pareció sorprendida. Era la primera vez que la rechazaba. Le lanzó una mirada a Ashley. Ashley tomó el té y me lo ofreció. «Papá, gracias por todo, por haberme criado. Por favor, toma este té. Considéralo un brindis de tu hija. Aprecio el gesto, cariño, pero realmente no tengo sed. Lo tomaré más tarde». Volví a rechazarlo. Pude ver pequeños gránulos blancos sin disolver en el fondo. Ashley dudó, claramente sorprendida de que me negara 2 veces. «Papá, ¿me odias? Ni siquiera bebes el té que hice para ti». Comenzó a llorar, luciendo completamente desconsolada. «John, solo bebe el té. No la hagas sentir mal, es su cumpleaños», instó Sarah, pero sus ojos tenían una mirada extraña. Ashley ofreció el té de nuevo. «John, bébelo», insistió Sarah, arrebatando el vaso y empujándolo hacia mis labios. Abrí la boca para protestar, pero ella me pellizcó la nariz, obligándome a tragar. Me atraganté. Siguió presionando hasta que terminé todo el vaso. Miré a la mujer que había amado durante más de una década. Su rostro se contorsionó en una cruel sonrisa, y sentí una oleada de amarga diversión. Casi de inmediato me sentí mareado, mis párpados pesados. «Sarah, me siento mareado. Creo que me estoy enfermando». Intenté ponerme
ponerme de pie, pero Sara solo sonrió. Tal vez lo estés. Ashley, ayuda a tu papá a acostarse. Ashley tomó mi brazo. Vamos, papá, vamos a la cama. Me llevó a la pequeña cama en mi estudio. Sara insistía en que durmiera allí porque mis ronquidos la mantenían despierta. Llevaba durmiendo en el estudio más de 13 años. Tan pronto como me acostó, me dio un leve empujón. Papá, ¿estás dormido? Cuando no respondí, llamó. Mamá, el idiota por fin está fuera. Idiota por... Tu plan funcionó. Afortunadamente había tomado un antídoto antes de que llegaran a casa, anticipando su movimiento. Sara entró y me pateó varias veces. Satisfecha de que estaba inconsciente, empezó a hablar. John, todo es culpa de tus padres. Ese estúpido testamento dejándote todo a ti. Nada para mí, su nuera. Bueno, no me culpes por lo que pasará después. Ahora lo entendía. Se trataba de la herencia de mis padres. Vengo de una familia con dinero antiguo. Mis padres compraron una casa en el centro hace años. Ahora valía millones. Hicieron un testamento, dejándomelo todo a mí, excluyendo a Sara. Nunca aprobaron nuestro matrimonio. Sara solo tenía estudios de secundaria y yo era profesor universitario. Esas personas estarán aquí en cualquier momento. Esto lo arruinará. Perderá su trabajo, todo. Sara me pateó otra vez. Mamá, ¿y si lo lastimas demasiado? ¿Y si alguien se da cuenta? Preguntó Ashley preocupada. Ese es el punto. Parecerá que luchó, se burló Sara. Agarró la camisa de Ashley, rasgándola. Cuando llegue tu abuelo, corre hacia él y dile que John te ha estado abusando durante años. Con toda la gente aquí te creerán. Mamá, tengo miedo, susurró Ashley. ¿Quieres que volvamos a ser una familia o quieres seguir llamando a este hombre papá? ¿Es culpa suya que estemos en este lío? Ponte seria, Ashley. El contraste escalofriante con su fachada maternal era evidente. Ashley era realmente hija de Sara, pero Sara era infértil. Por eso adoptamos. Su teléfono sonó. Sonrió. Prepárate. Están aquí. Tenía un cómplice. Salió de la habitación. Ashley me miró. No me culpes, John. Cúlpate por interponerte en la felicidad de nuestra familia. Golpes en la puerta. Cuando Sara la abrió, Ashley corrió despeinada, lanzándose a los brazos del rector de la universidad. «Abuelo, ayúdame». «No hay necesidad de llamar a la policía», dije, ajustando mi ropa y sosteniendo mi teléfono. Ya lo hice. El caos se desató en el instante en que pronuncié esas palabras. El rector, un hombre de cabello canoso y mirada severa, sujetó a Ashley con fuerza, mirándome con incredulidad. «¿Qué dices, John? ¿Llamaste a la policía?», preguntó, su voz temblando entre la furia y la sorpresa. Sara reaccionó al instante. Su expresión se deformó en una mezcla de pánico y rabia contenida. «¿Por qué harías eso, John? ¿Acaso quieres hacerle daño a nuestra hija en su cumpleaños?», exclamó, tratando de darle un tono de víctima a su voz, mientras sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida a la situación que se le escapaba de las manos. Pero yo no estaba dispuesto a jugar su juego esta vez. Me incorporé lentamente, aún fingiendo los efectos de la droga, y levanté mi teléfono en el aire. La policía no solo viene en camino, también tengo pruebas. Todo, desde el momento en que intentaron drogarme hasta su pequeña confesión. Aquí mismo, anuncié con voz firme, observando cómo Sara y Ashley empalidecían al instante. El rector, que aún sostenía a Ashley, aflojó su agarre por un momento, mirándola con desconcierto. «¿Es cierto eso?», preguntó con voz ronca. Ashley, aún en su papel de niña inocente, comenzó a llorar. «No, abuelo, está mintiendo. Papá siempre me ha odiado. Siempre ha querido deshacerse de mí. Él fue quien me hizo esto», gritó, señalando su vestido desgarrado. Sara, aprovechando la confusión, se adelantó y se aferró al brazo del rector. «John está enfermo, cariño. Siempre ha tenido problemas de ira. Tal vez todo esto sea un delirio de su mente perturbada. No podemos confiar en él», dijo con voz melosa, como si intentara convencer a un niño. Pero su mirada traicionaba el miedo. Sabía que estaba acorralada. La multitud en la fiesta comenzó a murmurar entre sí. Colegas de la universidad, amigos y familiares intercambiaban miradas de duda. Yo sabía que algunos querían creer en Sara y Ashley, pero otros estaban empezando a cuestionarse si de verdad yo era el monstruo que ellas pintaban. «Si es un delirio mío, entonces revisemos las cámaras», repliqué con frialdad. «He instalado varias en la casa. Debe haber suficientes imágenes para demostrar quién dice la verdad». Sara me miró con los ojos entrecerrados. Sabía que mentir ya no la salvaría, pero aún tenía una carta bajo la manga. Se giró hacia Ashley y le susurró algo al oído. Ashley asintió y se llevó las manos a la cara, llorando desconsoladamente. «No puedo más. No quiero seguir con esto, es cierto, abuelo.
lo hicimos, pero fue porque él nos trataba así, porque nos hizo sufrir durante años. No sabíamos qué más hacer, gritó entre sollozos. Era una actuación digna de un premio. Algunos de los invitados la miraron con compasión. Otros miraron a Sarah esperando una reacción, pero el rector parecía menos convencido. Si lo maltrataba tanto, ¿por qué nunca dijiste nada antes?, preguntó el rector con el ceño fruncido. Porque teníamos miedo, respondió Ashley. Porque él nos tenía amenazadas, nos decía que si hablábamos nos haría daño, gritó desesperada. ¿De verdad me estás diciendo eso? Es cierto, Sarah. ¿De verdad crees que alguien que ha dormido en su estudio por más de una década, que ni siquiera ha podido levantar la voz en su propia casa, podría haberlas amenazado? Pregunté con sarcasmo. Sarah apretó los dientes. Es un maestro de la manipulación. Por eso nadie lo ve como realmente es, exclamó. En ese momento, se escuchó de lejos la sirena de un coche patrulla. Ashley se aferró a su abuelo. «Abuelo, por favor, protégeme. No dejes que me lleven a la cárcel», sollozó. Pero esta vez el rector no la abrazó. Su mirada iba de Sarah a Ashley y luego a mí. «Quiero ver esas grabaciones», dijo finalmente, con voz dura. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Con gusto conecté mi teléfono a la televisión del salón y reproduje la grabación más reciente. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Se veía claramente a Sarah y Ashley confesando su plan, rasgando su propia ropa, hablando de la herencia, de cómo me drogarían para incriminarme. Sarah se quedó sin aliento al verse en la pantalla. Ashley dejó de llorar de inmediato, como si alguien hubiera apagado un interruptor en su cabeza. La máscara de la inocencia cayó en un segundo. «Esto es ilegal, ¿no?», dijo con un tono tembloroso. «Sí, puedo grabarla sin su consentimiento cuando es para protegerme de un crimen», respondí con calma. La puerta se abrió de golpe y los oficiales entraron. «¿John Michael?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo», respondí. «¿Es usted quien reportó un intento de incriminación y envenenamiento?», preguntó. Asentí y señalé la pantalla. «Aquí tienen todas las pruebas y estoy seguro de que si revisan mi sangre, encontrarán rastros de la droga que intentaron darme». Los policías miraron el video con seriedad. Uno de ellos se giró hacia Sarah y Ashley. «Señoras, las necesitamos para interrogatorio. Quedan detenidas por intento de fraude, difamación y posible envenenamiento», anunció. Ashley se soltó del agarre del rector y se abalanzó sobre mí. «¡Maldito! ¡Nos arruinaste la vida!», chilló intentando arañarme. Un policía la sujetó y la esposó. «Déjame ir. Soy menor de edad», gritó. «No, no lo eres. Cumpliste 18 hoy, lo que significa que eres completamente responsable de tus actos», le respondió el oficial con frialdad. Sarah intentó resistirse, pero otro oficial la esposó también. «John, ¿realmente harás esto?», preguntó con un hilo de voz. Me acerqué y la miré directamente a los ojos. «No, ustedes hicieron esto. Yo solo me aseguré de que pagaran por ello». La sacaron de la casa mientras los invitados observaban en completo silencio. El rector pasó una mano por su rostro y dejó escapar un suspiro pesado. Me miró con una mezcla de culpa y lástima. «No sé qué decir, John. Si todo esto es cierto, lo siento», murmuró. No respondí. Solo observé cómo la patrulla se alejaba con Sarah y Ashley en su interior. No sentí alivio, solo un vacío inmenso en el pecho. ¿Había ganado? Pero al final, ¿qué me quedaba? Me quedé de pie en medio del salón, rodeado de personas que no sabían qué hacer o decir. Y en ese momento, supe que la historia aún no había terminado. El silencio en la casa era ensordecedor después de que la patrulla desapareció en la distancia con Sarah y Ashley, esposadas en su interior. Los invitados permanecían de pie, algunos murmurando entre sí, otros simplemente observándome con una mezcla de sorpresa y temor. El rector, aún en estado de shock, pasó una mano temblorosa por su rostro y se dejó caer en uno de los sillones del salón, sin decir una palabra. Yo sentía un peso en el pecho, una extraña sensación de vacío que no había previsto. Había esperado sentir alivio, satisfacción por haber desenmascarado la farsa, pero en su lugar solo había una profunda fatiga, como si años de angustia finalmente se hubieran derramado sobre mí. En un solo instante, caminé hasta la mesa donde todavía quedaban restos del pastel de cumpleaños de Ashley. Su nombre, escrito en letras doradas sobre el glaseado, ahora estaba parcialmente destruido por el caos. Observé la escena por un momento antes de voltear hacia los presentes. «Creo que la fiesta ha terminado», dije con voz seca. Nadie respondió al principio, pero poco a poco los invitados comenzaron a moverse, recogiendo sus cosas y saliendo. Algunos me lanzaban miradas furtivas, otros se apresuraban a evitar mi mirada. No me importaba, lo único que quería era que todos se fueran. Mientras las personas abandonaban la casa, el rector se quedó sentado,
con la mirada perdida en la alfombra. Finalmente, cuando la última persona salió y la puerta principal se cerró, levantó la cabeza y me miró fijamente. No puedo creerlo, murmuró. Toda mi vida pensé que conocía a mi hija y a mi nieta, y ahora, en un solo día, todo se ha desmoronado. No respondí de inmediato. Me apoyé en la mesa y exhalé lentamente. Yo tampoco quería creerlo, pero la verdad siempre estuvo ahí. Simplemente decidimos ignorarla, dije en voz baja. Él asintió lentamente y luego se cubrió el rostro con ambas manos. No era fácil aceptar que su propia sangre había sido capaz de algo tan despreciable para él. Sarah siempre había sido la niña perfecta, la hija ejemplar. Y Ashley había sido su princesa, la nieta que adoraba y en la que confiaba ciegamente. Pero ahora, la realidad se había impuesto con brutalidad. Después de un largo silencio, el rector se puso de pie y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró por última vez. No sé qué pasará ahora, John, pero si hay algo que pueda hacer para enmendar esto, lo haré. Asentí sin decir nada y lo vi marcharse. Cuando finalmente me quedé solo, la casa se sintió extrañamente vacía. Caminé hasta la sala de estar y me dejé caer en el sofá, cerrando los ojos. El agotamiento se apoderó de mí de inmediato. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Un número desconocido. Fruncí el ceño y contesté. John Mitchell, dije. La voz al otro lado de la línea era grave, firme. ¿Quién habla? Aquí el detective Ramírez. Estoy a cargo del caso de Sarah y Ashley Mitchell. Necesito que venga a la estación de policía de inmediato. Hay algo que necesita ver. Mi estómago se encogió. ¿Qué es? Pregunté, pero el detective no dio detalles. Es mejor que lo vea por sí mismo. Venga lo antes posible, Tess. La llamada se cortó y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Algo no estaba bien. Me puse de pie, me puse un abrigo y salí de la casa sin perder tiempo. La estación de policía no estaba lejos, así que llegué en cuestión de minutos. Al entrar, un oficial me indicó que siguiera hasta una oficina al fondo. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre de unos 50 años, de cabello corto y entrecano, con una expresión seria en su rostro. Señor Mitchell, tome asiento, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Me senté sin quitarle la vista de encima. ¿Qué está pasando?, pregunté. El detective Ramírez sacó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia mí. Recibimos este paquete hace una hora. Fue dejado en la entrada de la estación por un mensajero anónimo. Contiene información que cambia completamente el caso. Sentí un escalofrío en la espalda mientras tomaba el sobre y lo abría. Dentro había varias fotografías impresas y un pequeño pendrive. Saqué las fotos primero y las examiné. Lo que vi me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Eran imágenes de mí, de mi casa, de mi estudio. Alguien había estado siguiéndome, vigilándome durante semanas, tal vez meses. Algunas fotos me mostraban dormido en el sofá, otras captaban momentos privados dentro de mi hogar. ¿Qué demonios es esto?, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Ramírez me observó con atención. Eso es lo que queremos saber. Revisamos el pendrive y contiene audios de conversaciones privadas entre Sarah y Ashley. Pero hay algo más, algo preocupante. Sacó su computadora portátil, insertó el pendrive y reprodujo uno de los archivos de audio. La voz de Ashley se escuchó primero, en un tono bajo y calculador. Todo va según el plan. Pronto él no tendrá escapatoria. Luego, la voz de un hombre desconocido respondió. Asegúrate de que no sospeche nada. Lo importante es que el dinero quede a nuestro nombre. Antes de que desaparezca, mi piel se erizó. ¿Quién es ese hombre?, pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Ramírez cerró la laptop y me miró con gravedad. Eso es lo que estamos investigando. Pero hay algo claro, señor Mitchell. Esto no se trata solo de una acusación falsa en su contra. Esto es mucho más grande. Alguien más está involucrado y parece que usted sigue en peligro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Creí que había terminado con todo, que Sarah y Ashley habían sido las únicas culpables. Pero ahora, con estas nuevas pruebas, quedaba claro que había una fuerza mayor moviendo los hilos en las sombras. Quiero protección, dije con firmeza. Si alguien más está detrás de esto, no pienso sentarme a esperar que me ataquen. Ramírez asintió. Ya hemos tomado medidas, pero necesito que se mantenga alerta y nos informe de cualquier cosa sospechosa. No sabemos hasta dónde llega esto. Me puse de pie, sintiéndome mareado por la cantidad de información que acababa de recibir. ¿Puedo llevarme las fotos?, pregunté. Ramírez negó con la cabeza. Son evidencia, pero le daremos copias. Y una última cosa, se inclinó hacia adelante con expresión sombría. Revisamos las imágenes de las cámaras de la estación. El mensajero que dejó el paquete nunca mostró su rostro, pero llevaba un anillo en la mano derecha con un símbolo peculiar, un cuervo. Sentí que la sangre se me helaba. No sabía por qué, pero algo en esa información despertó un miedo primitivo en mí. Un cuervo
repetí en voz baja. Ramírez asintió. Tengo la sensación de que este no es el final, sino el principio de algo mucho más grande. Me quedé mirando las imágenes sobre la mesa, sintiendo que una oscura verdad estaba a punto de revelarse, y por primera vez desde que todo comenzó, tuve la certeza de que no estaba luchando contra un enemigo, sino contra algo mucho más peligroso. Salí de la estación de policía con la mente nublada, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos como un tambor de guerra. El frío de la noche se sentía más afilado de lo normal, o quizás era la tensión que me hacía estremecer. Un cuervo, un anillo con el símbolo de un cuervo. Algo en esas palabras despertó en mí un miedo irracional, como si mi subconsciente intentara advertirme de algo que mi mente aún no había comprendido del todo. Caminé hasta mi auto, mirando alrededor con cautela, sintiéndome observado, vulnerable. No podía sacarme de la cabeza las fotos, la idea de que alguien había estado siguiéndome, observando cada uno de mis movimientos sin que yo lo notara. Me subí al vehículo y encendí el motor, pero en lugar de conducir a casa, tomé un desvío. No podía quedarme solo en mi casa, no después de lo que acababa de descubrir. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién estaba detrás de todo esto. Mi primer instinto fue ir al despacho del abogado que había contratado al inicio de este desastre. Quizás él podría darme alguna pista, ayudarme a conectar los puntos. Llegué al edificio, un lugar discreto en el centro de la ciudad, y subí hasta su oficina. Llamé varias veces a la puerta, pero nadie respondió. Miré mi reloj. Era tarde, pero aún así me parecía extraño que no estuviera. Decidí marcar su número. Escuché el tono de llamada varias veces hasta que finalmente contestó Michelle. No es un buen momento, dijo con voz baja y apresurada. Necesito hablar contigo ahora. Es urgente. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Nos vemos en una hora en el muelle 27. Y ven solo. La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Algo en su tono me pareció extraño, pero no tenía otra opción. Conduje hasta el muelle, un área semidesierta a esas horas de la noche, con contenedores de carga alineados como gigantes silenciosos bajo la tenue luz de los faroles. Estacioné el auto y esperé, mirando a mi alrededor, atento a cualquier movimiento sospechoso. 10 minutos después, una silueta apareció a lo lejos. Era el abogado. Caminó hacia mí con pasos rápidos, visiblemente nervioso. «Gracias por venir», dijo, mirando de un lado a otro, como si temiera que alguien nos estuviera observando. «¿Qué está pasando?», pregunté. Él suspiró y sacó un sobre de su abrigo. «No tengo mucho tiempo. Descubrí algo que puede interesarte, pero no sé cuánto tiempo más podré seguir ayudándote». Le arrebaté el sobre y lo abrí. Dentro había documentos bancarios, transferencias de grandes sumas de dinero, todas vinculadas a una fundación desconocida. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío fue ver un nombre en particular: Alexander Crowe. «¿Quién es este tipo?», pregunté, sintiendo una presión en el pecho. El abogado tragó saliva. «Eso es lo que debes averiguar. Pero ten cuidado, Michelle. Esta gente no juega limpio». Antes de que pudiera seguir interrogándolo, un ruido detrás de nosotros nos puso en alerta. Nos giramos al mismo tiempo y vimos una sombra moverse entre los contenedores. «Nos encontraron», susurró el abogado. «Tienes que irte». «No sin respuestas», dije, pero antes de que pudiera reaccionar, él sacó una llave y me la metió en la mano. «Depósito 36B. Hay algo ahí que te ayudará a entender». De repente se escuchó un disparo. El abogado se estremeció y cayó al suelo, su pecho manchado de rojo. «¡Maldición!», exclamé agachándome junto a él. Su mirada se nublaba rápidamente. «¡Corre!», susurró con su último aliento. El sonido de pasos apresurados me hizo reaccionar. Me levanté y corrí entre los contenedores, zigzagueando para evitar ser un blanco fácil. Otro disparo silbó cerca de mi oído. No podía quedarme ahí. Llegué hasta mi auto, arranqué sin pensarlo y salí del muelle a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración era errática. Miré la llave en mi mano. Depósito 36B. No sabía qué encontraría ahí, pero si el abogado estaba dispuesto a morir por ello, significaba que era importante. Conduje hasta la dirección del almacén, un viejo depósito en las afueras de la ciudad. Me estacioné en la entrada. El lugar estaba desierto, con una sola lámpara parpadeando débilmente. Me moví con cautela, inserté la llave en la cerradura y abrí la puerta de metal. Dentro, el aire estaba impregnado
impregnado de polvo y humedad. Avancé entre estanterías llenas de cajas hasta encontrar una con el número 36B. La abrí y dentro encontré una carpeta gruesa junto con una vieja grabadora de cassette. Mi mente giraba con 1000 preguntas. Tomé todo y salí del almacén. Pero cuando estaba a punto de subirme al auto, una figura apareció frente a mí. Un hombre alto, de traje negro y expresión fría. «Señor Michel», dijo con voz pausada, «ha estado metiendo la nariz donde no debe. No tuve tiempo de reaccionar antes de que otros 2 hombres surgieran de la oscuridad y me sujetaran por los brazos. Intenté resistirme, pero uno de ellos me golpeó en el estómago con fuerza, dejándome sin aliento. Será mejor que coopere», dijo el hombre de traje. «De lo contrario, esto se pondrá muy feo para usted». No tenía opción. Me empujaron dentro de una furgoneta y todo se volvió oscuridad. El interior de la furgoneta olía a metal y sudor, y el traqueteo del motor me hacía rebotar contra las paredes mientras intentaba recuperar el aliento. Mis muñecas estaban atadas con bridas de plástico, y mi cabeza me daba vueltas por el golpe en el estómago. Los hombres que me habían capturado estaban en los asientos delanteros, hablando en voz baja, pero no podía entender lo que decían. Intenté moverme, buscar algo en el interior del vehículo que pudiera usar para liberarme, pero cada intento hacía que las bridas se clavaran más en mi piel. No tenía idea de hacia dónde me llevaban, pero sabía que no sería a ningún lugar bueno. Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos, la carpeta y la grabadora. Eso era lo único que importaba ahora. Sabía que contenían información clave, algo que el abogado había querido que yo viera antes de morir. Si podía salir de esto con vida, tenía que descubrir qué había ahí dentro. La furgoneta frenó de golpe y casi caí de lado. Uno de los hombres se giró y me miró con expresión de burla. «Llegamos», dijo antes de abrir la puerta trasera y jalarme fuera con brusquedad. El frío nocturno me golpeó en la cara. Miré a mi alrededor. Estábamos en un viejo almacén abandonado, el mismo tipo de lugar donde la gente desaparecía y nunca volvía a ser vista. Me empujaron hacia el interior y me hicieron arrodillar en el suelo de concreto. Frente a mí, en la penumbra, había un hombre que reconocí al instante: Alexander Crowe, el nombre que había visto en los documentos. El hombre detrás de todo esto era alto, elegante, con el porte de alguien que estaba acostumbrado a tener el control absoluto. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos, observándome como si yo fuera un insecto bajo su zapato. «Señor Michel», dijo con una sonrisa helada, «debo admitir que estoy impresionado. Ha llegado más lejos de lo que esperaba». No respondí. Aún trataba de recuperar la respiración y pensar en una forma de salir de esto. «Usted ha estado husmeando donde no debe», continuó Crowe, «y ahora tiene información que no debería tener». Se inclinó ligeramente y me miró a los ojos. «Dígame, ¿qué ha visto?». Tragué saliva. No tenía sentido mentirle. «Los documentos, las transferencias de dinero, tu nombre en cada una de ellas», dije con voz ronca. «Sé que estás detrás de algo grande, pero todavía no sé qué es». Crowe sonrió con suficiencia. «Entonces permítame iluminarlo», dijo mientras sacaba un cigarro y lo encendía con calma. «Desde hace años mi organización ha operado en las sombras, moviendo hilos que ni siquiera puede imaginar. Políticos, empresarios, jueces, todos tienen un precio, y los que no desaparecen». Dio una calada y soltó el humo lentamente. «El problema con usted, señor Michel, es que no sabe cuándo dejar las cosas como están». Hizo un gesto con la cabeza y uno de sus hombres se acercó con una pistola en la mano. Mi corazón empezó a latir con violencia. No podía morir aquí, no así. «Antes de hacer algo estúpido deberías saber algo», dije rápidamente, intentando ganar tiempo. «Esa carpeta y esa grabadora no están conmigo». Crowe alzó una ceja. «Ah, ¿no?». «No», respondí, obligándome a mantener la voz firme. «Le envié copias a alguien. Si algo me pasa, toda la información saldrá a la luz». Por primera vez, la sonrisa de Crowe desapareció. Pude ver la duda cruzando su rostro, evaluando si decía la verdad o no. Fue suficiente distracción. Aproveché el momento y me lancé hacia el tipo con la pistola. No tuve tiempo de pensar, solo actué. Golpeé su brazo con mi hombro y el arma cayó al suelo. Rodé sobre el concreto y la agarré antes de que otro de los matones pudiera reaccionar. Disparé una vez, luego otra. Los 2 hombres cayeron al suelo. Mi respiración era agitada. Mi cuerpo temblaba, pero no podía detenerme. Me giré hacia Crowe, que ahora me miraba con los ojos entrecerrados. «No cometa un error, Michel», dijo con voz calmada, pero sus manos estaban tensas. «No tiene idea de lo que está enfrentando». «Tal vez no», respondí, apuntándole con la pistola. «Pero estoy dispuesto a averiguarlo». Durante un instante, el silencio llenó la habitación. Luego Crowe sonrió de nuevo. «Entonces adelante», dijo. «Dispare». Mis dedos se apretaron alrededor del gatillo, pero en ese momento
El sonido de sirenas llenó el aire. Luces rojas y azules parpadearon en las ventanas del almacén. Alguien había llamado a la policía. Crow me miró con diversión. Parece que su tiempo se acabó, dijo. Antes de que pudiera hacer nada, uno de los hombres que quedaban en pie me golpeó por la espalda y caí al suelo. La pistola se deslizó fuera de mi alcance. Todo se volvió un caos. Voces gritando, pasos corriendo. Cuando intenté levantarme, sentí manos sujetándome y esposándome. ¡Quieto! ¡Detenido! Escuché que alguien gritaba. Alcé la vista y vi a los oficiales rodeando el lugar. Crow estaba de pie a un lado, con una expresión tranquila. Uno de los oficiales se le acercó y le estrechó la mano. Mi sangre se heló. Estaban de su lado. Todo esto había sido una trampa. «Llévenselo», ordenó Crow con un gesto casual. Intenté luchar, gritar, pero fue inútil. Me arrastraron fuera del almacén y me metieron en una patrulla. A través de la ventana, vi a Crow observando con la certeza de alguien que sabía que había ganado. El auto arrancó y la ciudad se desdibujó ante mis ojos. No sabía qué me esperaba, pero una cosa era segura: no había escapatoria.